1968, el destacado ilustrador Eduardo Armstrong crea la revista Mampato, una publicación que promueve el conocimiento en la infancia y juventud a través de innumerables artículos, secciones culturales y la incorporación de mucha historieta en sus páginas. Luego del trabajo inicial del historietista Oscar Vega con el protagonista de la revista, se deja Mampato en manos de Temo Lobos, publicando más de 25 aventuras completas del personaje. Mampato no era una revista historieta, era un magazine cultural. A mí me gusta mencionarlo así. Primero era un magazine cultural infantil, juvenil. En el Mampato habían artículos de hobbies, o de deporte, o de aviación. Digamos, todos esos artículos de ciencia, tecnología, arte, historia, tenía ahí historieta. Era impresionante cómo todos los meses uno iba descubriendo el mundo de la filatelia, el mundo de la numismática. Uno leía historieta belga, francesa, uno descubría artistas chilenos, Oscar Vega cuando hacía todos esos tutoriales de cómo dibujar. Y todo te orientaba para que tú, como niño, aprendieras. Sí, yo a los 5 años, en 1976, publiqué por primera vez en la revista Mampato, en la sección de Mampato que se llamaba Nuestra Página, en la cual los niños y los lectores enviaban sus dibujos y se les publicaban. Topase fue una destacada revista de sátira política que circuló en Chile entre los años 1931 y 1970. Fundada a partir de una idea original del artista Jorge Delano Frederick, con seudónimo Coque, el semanario se desplegaba como un medio acusador de aquellas realidades que consideraba anómalas, junto con criticar ácidamente a los personajes de la vida política de la época. En agosto de 1989, el diario La Tercera revivió la revista Topase como un suplemento, convirtiéndose en un significativo acercamiento al humor político local. El Topase a mí me encantaba. Era la revista que llegaba a mi casa, era lo primero que yo conocí como revista de cómic. O sea, donde yo veía que habían dibujantes que trabajaban en esa revista. La caracterización del personaje en sí era muy buena. Hablar de Saldívar, hablar de Frey, de ese tiempo. Yo me devoraba los Topases. O sea, unas plumas, unos pinceles increíbles en esas revistas. Es a finales de los años 80 que resurge de manera subterránea una nueva generación de autores y editores que mantienen viva la llama de la creación gráfica y se manifiesta a través de una gran cantidad de publicaciones de transición a la democracia. Sucede que en el año 87 el Instituto Chileno Francés hizo unas actividades en donde venía un dibujante de historieta francés que era Jacques Tardy. Y participaba también Temo Lobos. Y yo fui a estas actividades y me encuentro con toda esta gente que dibujaba historietas. Y yo pensaba que yo era el único chileno de Chile que dibujaba historietas. Y dice, oye, ¿tú también dibujas historietas? Sí, y tú. Y se formó un núcleo y de hecho nos empezamos a juntar ahí periódicamente en el Instituto Chileno Francés y fue tanto que nacieron unas revistas. Nació Ácido, nació posteriormente Bandido, Matucana, Trauco. Fue muy curioso porque se creó como una especie de masa crítica de personas y alguien dijo, hagamos una revista. La idea era hacer una revista de autores, donde cada autor tuviera su historia, su personaje, si él quería hacer cosas de aventura o si quería hacer cosas de humor o lo que él quería porque era de autor. Era una emoción esperar ver en el kiosco la revista con la portada que yo había dibujado, pero verla en el kiosco, ir caminando por la calle, verla en el kiosco porque no había internet, nada de eso. Eso era muy emocionante, recuerdo. Eso había como un hormigueo ahí que uno sentía. Y para revista Asteroide hice la portada de la primera revista Asteroide.
Este es el asteroide número 1. Entonces, ¿Cómo eso? estos son los lápices originales. Ese es el lápiz de esta página, ¿te ves? Y ese piloto japonés, me saqué una fotocopia de la foto carnet mía. Que soy yo. Yo creo que esa época es súper privilegiada porque teníamos historieta experimental, no solo por Clampton, sino Miguel Isa, ¿cachai? Otros autores. Era como un boom de una escena underground que estaba ocurriendo en ese momento. Y por supuesto surgen figuras femeninas de autoras, pues, ¿cachai? Como la niña que hacía la revista RAF, Katy. La misma Marcela Trujillo. Todos los personajes que yo dibujaba eran punk. Todos estaban pelados, tenían como el peinado como de Morrissey, todos andaban con chaqueta de cuero, todos eran medio punky. Y yo quería además hacer historias que fueran transgresoras. Yo estaba viviendo en ese grupo de gente y quería hablar de eso. Y lo hablaba a través de la estética del cómic. Pero en realidad lo que más me gustaba de hacer cómic era publicar. Era que la gente que yo no conocía los pudiera leer, ¿cachai? Que yo pudiera hacer el cómic una semana y después la otra semana estaban en los kioscos y lo pudieran comprar. Encontraba alucinante eso. Bueno, de hecho, cuando se realizó el mítico evento, la fiesta Trauco, ¿cuándo había habido un evento de cómic en Chile? Era una cosa nueva. Primera vez. Y vimos por primera vez a Yoyo, a Carto, y para nosotros era impactante, conocíamos sus trabajos, lo habíamos leído 1000 veces. Nosotros leíamos la historieta nomás. No veíamos la cosa de la interacción de los dibujantes con un público, de que el dibujante dibujaba al público o que firmaba las cosas. Esa fiesta de Trauco es como decidora en cuanto a plantear una escena. Si bien los 80 fueron terribles, al final de los 80 tuvimos una cierta esperanza con las apariciones de esta revista, pero luego en los 90 vino como una desilusión y se acabaron estas revistas, se acabó Trauco, Bandido, Dédalos tuvo una corta vida, lamentablemente. Entonces todo eso hizo que fuera una década, fue una travesía por el desierto, realmente. Nos dimos cuenta que la historieta ya no era el trabajo que uno pensaba que era, digamos, que tú hacías historieta y podías vivir de la historieta en forma normal, digamos, ¿no? Entonces, como que hubo una especie de desazón. Durante los años 90 se desarrollaron gran cantidad de revistas que tuvieron corta vida, pero que marcaron hitos en el desarrollo y tenacidad de la historieta en Chile, apuntando a diversos grupos y públicos específicos y orientados a segmentos infantiles, juveniles y adultos. Yo me acuerdo que mi mayor rabia era la distancia que había entre lo que nosotros estábamos haciendo en cuanto a revistas y lo que se hacía en todas partes del mundo. Quise hacer algo así como para ponerme un poco al día, o sea, un poco, ver que se puede hacer algo de buena calidad, en un buen papel, a todo color. Y nació este personaje, un personaje que es un ser humano, que estuvo en el infierno, que no tiene superpoderes, que más que héroe es un antihéroe. Uno a través de la revista del Diablo puede reconocer rincones de Santiago, puede reconocer la luz, puede reconocer los colores. Se preocuparon de dejar una atmósfera bien santiaguina al personaje y le dio cierta credibilidad. Aparecieron más manos haciendo el Diablo y yo creo que enriqueció el personaje. Hay que pensar lo que hizo Infernus, Juan Vázquez, junto con Marco, lo que hizo también Gabriel Rodríguez, lo que hizo Dreg y otra serie de dibujantes, lo enriquecieron.
Hoy día yo, 20 años después, me doy cuenta un poco que fue una revolución. Para mucha gente, para muchos autores, era como, oye, sí se puede hacer esto acá en Chile.